Bueno, muy bien, estimadísimos. Entonces, en este vídeo les voy a explicar la comprensión o interpretación del concepto de dignidad humana desde la corriente de Don. En esta corriente realmente no se reconoce, atención con esto, la dignidad del ser humano por su valor intrínseco, es decir, por ser valioso por sí mismo, sino que depende del reconocimiento social. Esto ocurría mucho en la antigüedad e incluso en la Edad Media, en donde las personas eran consideradas como más dignas o menos dignas dependiendo de su estatus social, económico, cultural. Pensemos, por ejemplo, en los esclavos, ¿cierto? No tenían derechos y por ende eran tratados como objetos y la sociedad así lo avalaba. En cambio, una persona, por ejemplo, del clero, o una persona, por ejemplo, un terrateniente o una persona del campo político, era considerado como casi que un ser supremo. Entonces, había una comprensión vertical de la dignidad, dependiendo del estatus socioeconómico, dependiendo de la cultura, dependiendo de los títulos, entonces se le confería una dignidad. A veces también esto pasa en algunas comprensiones religiosas. Entonces, se considera que por participar de cierta religión o por haber practicado ciertos ritos, adquiere una dignidad mayor. Pensemos, por ejemplo, y lo digo con todo respeto, en algunas religiones en donde consideran que las personas bautizadas son más dignas porque se convierten en hijos de Dios. En cambio, cuando no son bautizados, pues son casi como un animalito. Entonces la dignidad la estaría confiriendo un rito y ese grupo religioso estaría reconociendo una mayor o una menor dignidad dependiendo de las prácticas como tal o de los ritos o de los sacramentos. Se supone que a partir de la edad moderna y con las grandes revoluciones y con los movimientos de independencia, la Revolución Francesa y demás, se logra superar ese concepto vertical de la dignidad y pasamos a una comprensión horizontal de la dignidad, es decir, donde comprendemos que todas las personas, independientemente de su estatus social, económico, religioso, político, educativo, cultural, poseemos la misma dignidad y por ende merecemos los mismos derechos y el mismo trato. ¿De acuerdo? Sin embargo, vale la pena preguntarnos si realmente como personas y como sociedad hemos evolucionado, porque muchas veces seguimos en una comprensión vertical de la dignidad. Entonces, en la institución llega el que está estudiando para piloto o pasa un piloto y eso ustedes no saben en dónde colocarlo y le hacemos la reverencia y toda la cosa porque es el piloto, entonces tiene una dignidad mayor. En cambio pasa la persona que nos hace el aseo o que nos abre y nos cierra la puerta en portería y ni siquiera la saludamos, no la determinamos, la miramos mal y de paso, si podemos hacerla sentir mal, mejor. Entonces, seguimos en una comprensión vertical cuando se supone que ya eso está superado. Ojo con eso en su vida profesional. Ojo con eso en su vida profesional, especialmente estudiantes del programa ASA y del programa ATA. Entonces tenemos a los pasajeros de la clase ejecutiva y entonces los tratamos súper bien y les damos lo mejor y sonreímos y les damos
la mejor atención, la mayor amabilidad posible, pero cuando nos toca en clase económica tratamos a los pasajeros de cualquier manera. Pilas, puede que las condiciones del servicio y los elementos del servicio sean diferentes porque así lo establece por protocolo la aerolínea, pero el trato, la amabilidad, la sonrisa, ¿cierto? Debe ser exactamente la misma porque nos movemos por una comprensión horizontal en donde somos iguales y tenemos el derecho al mismo trato digno. Estimadísimos, espero que nos haya quedado muy clara esta corriente y nos vemos para el próximo video. Muchas gracias.